Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que estoy seguro va a despertar muchísima curiosidad y seguramente les va a encantar, sobre todo a los fans de Can-Yaman y a quienes seguimos de cerca el mundo de las telenovelas y las estrellas internacionales. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una conexión especial que ha surgido, y tiene que ver con un apodo tierno y lleno de cariño, mi preciosa. ¿Quién lo dice? ¿Y a quién se lo dice? Pues sí, como ya habrán visto en el título, estamos hablando de nuestro querido Can-Yaman, y de una frase que ha resonado desde Italia. Así que prepárense para un viaje lleno de romance, detalles jugosos y un vistazo a la vida personal de una de las estrellas más codiciadas del momento. Y antes de sumergirnos de lleno, recuerden que la mejor forma de apoyar este canal y asegurarse de no perderse ningún vídeo fascinante es suscribiéndose. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les avisen de cada nuevo contenido. No se arrepentirán. Entonces, ¿de qué va todo este alboroto de mi preciosa, y Can-Yaman desde Italia? Bueno, como muchos de ustedes saben, Can-Yaman, nuestro actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha estado pasando mucho tiempo en Italia, involucrado en diversos proyectos y, seamos sinceros, también disfrutando de su vida personal. Y es precisamente en este contexto italiano donde ha surgido esta expresión tan dulce y personal. Se trata de un apodo que, de acuerdo a diversas informaciones, y a lo que él mismo ha dejado entrever, utiliza para referirse a alguien muy especial. La gran pregunta es, ¿quién es esa persona que tiene el privilegio de ser llamada, mi preciosa, por Can-Yaman? Las especulaciones son muchas y los rumores, como siempre, vuelan. Pero hoy, vamos a tratar de poner un poco de orden, analizar las pistas y, sobre todo, disfrutar del encanto de esta conexión. Para entender mejor el contexto, debemos recordar que la carrera de Can-Yaman ha tenido un crecimiento exponencial. Desde sus inicios en Turquía, su carisma y talento lo catapultaron a la fama internacional, especialmente con series como Erkencikus y Dolunay. Pero su desembarco en Italia no fue solo un cambio de escenario, sino una consolidación de su estatus de estrella global. Ha participado en proyectos italianos, ha estado en programas de televisión, y su presencia mediática allí es innegable. Y es en este entorno italiano donde esta historia de mi preciosa toma fuerza. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de información y especulación. Can-Yaman es un usuario activo y, aunque a veces es un poco reservado, a menudo comparte fragmentos de su vida que dan pie a muchas interpretaciones. Y fue a través de una de estas interacciones, o quizás de un comentario cercano a él, que surgió la frase mi preciosa, en referencia a una mujer en su vida. Al principio, como suele pasar, muchos pensaron que podría ser una fan, o una amiga, pero la forma en que se expresó, el tono, sugería algo mucho más íntimo, algo más allá de una simple cortesía. Ahora, ¿a quién se refiere exactamente? La hipótesis más fuerte y la que ha cobrado mayor relevancia en los últimos tiempos apunta a una figura muy concreta y conocida, Diletta Leotta. Para quienes no la ubiquen, Diletta Leotta es una periodista deportiva y presentadora italiana, una figura muy popular en Italia, famosa por su belleza y su carisma. La relación entre Can-Yaman y Diletta Leotta fue uno de los romances que más titulares acaparó en su momento. Fueron una pareja mediática fotografiados juntos, compartiendo momentos que dejaban muy poco a la duda. Y es precisamente en el contexto de esta relación que la expresión, mi preciosa, cobra todo su sentido. Las fuentes cercanas, los rumores de la prensa italiana, e incluso ciertas publicaciones de la propia Diletta Leotta, han insinuado esta conexión. Se cree que Can-Yaman utilizaba este apodo de forma cariñosa y personal para referirse a ella. Imaginen la escena, el galán turco que ha enamorado a medio mundo, llamando a su pareja mi preciosa. Suena a película romántica, ¿verdad? Y es que en muchos sentidos, su romance fue así de intenso y mediático. La idea de que él, con su acento y su forma de ser, utilizara un término tan tierno en italiano es algo que enternece a muchos. Pero como en toda historia de celebridades, las relaciones van y vienen, y la de Can-Yaman y Diletta Leotta también tuvo su fin. Sin embargo, el impacto de esa relación y de esos gestos, como el uso de un apodo tan íntimo, perdura en la memoria colectiva de sus seguidores. Y es por eso que cuando la frase Can-Yaman desde Italia mi preciosa aparece, casi instantáneamente se asocia con esta etapa de su vida y con Diletta.
Es un recordatorio de un romance que cautivó a muchos, de la conexión entre dos personalidades públicas que por un tiempo parecieron ser perfectas la una para la otra. El hecho de que esta frase se mencione desde Italia es también significativo. Italia se ha convertido en una especie de segundo hogar para Can Yaman, un lugar donde ha encontrado oportunidades profesionales y, al parecer, también ha vivido momentos personales muy importantes. La cultura italiana es conocida por su pasión, su romanticismo, y quizás esa dulzura en la forma de expresar el afecto se reflejó en cómo él se refería a su entonces pareja. Más allá de quién sea la persona a la que se refiere específicamente, lo que nos dice esta frase es mucho sobre Can Yaman como persona. Revela un lado más tierno, más vulnerable de alguien que en el escenario público puede parecer un hombre fuerte e infranqueable, pero que en la intimidad es capaz de expresar cariño de forma profunda. El uso de apodos cariñosos es un signo de cercanía, de afecto, de la construcción de una intimidad compartida. Y que un actor de su calibre, con una agenda apretada y bajo el escrutinio constante de los medios, se permita estos gestos habla de la importancia que le da a sus relaciones personales. También es interesante pensar en cómo estas pequeñas frases, estos apodos, se convierten en parte de la narrativa de una estrella. Se viralizan, se discuten, se analizan y forman parte del mito que rodea a la celebridad. Mi preciosa se convirtió en una etiqueta, una especie de código que conectaba a los fans con un aspecto más íntimo de la vida de Can Yaman. Y esto es lo fascinante del universo de las redes sociales y de la fama en la era digital. Un simple apodo puede generar toda una conversación. Podemos imaginar a Can Yaman, quizás en un momento relajado, en Italia, dirigiéndose a la persona amada con esa dulzura. Es un pensamiento que nos acerca a él, que nos hace verlo no solo como el actor que admiramos en pantalla, sino como un ser humano con sus propias emociones y relaciones. Y esa conexión es lo que buscamos cuando seguimos a nuestras estrellas favoritas. Queremos entender quiénes son más allá de los personajes que interpretan. Por supuesto, es importante ser conscientes de que gran parte de esto se basa en informaciones mediáticas y en la interpretación de sus acciones. La vida privada de las celebridades es siempre un tema delicado. Sin embargo, la persistencia de la frase "mi preciosa", asociada a él y a su etapa en Italia, y la conexión casi automática con Diletta Leotta, nos dan una idea bastante clara de la connotación que tuvo. Además, el contexto italiano aporta un sabor especial a toda esta historia. Italia es un país que valora mucho el amor, la familia, las expresiones de afecto. Es un país donde el romance parece estar en el aire. Y que Can Yaman haya vivido una etapa tan importante de su vida allí, y que de esa etapa surja un apodo tan tierno, es como si esa energía romántica italiana se hubiera contagiado. En resumen, la frase "Can Yaman desde Italia mi preciosa" nos habla de un capítulo íntimo en la vida del actor, un momento en el que, rodeado del encanto italiano, se creyó que utilizaba este tierno apodo para referirse a una persona muy especial, muy probablemente a la periodista y presentadora Diletta Leotta. Es un detalle que nos permite asomarnos a su lado más tierno y romántico, y que forma parte de la fascinante narrativa que rodea a las estrellas internacionales. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro viaje de hoy explorando esta dulce conexión. Hemos desentrañado, o al menos intentado, el misterio detrás de Mi Preciosa, y su vínculo con Can Yaman y su experiencia en Italia. Ha sido un recorrido lleno de romance, especulación y un vistazo a la vida personal de una estrella. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y su atención. Su apoyo es lo que hace que este canal crezca y que podamos seguir trayéndoles contenidos que esperamos que sean de su agrado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Tenían conocimiento de este apodo? ¿Qué les parece la idea de que Can Yaman use un término tan cariñoso? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus mensajes. Y antes de irnos, no olviden la regla de oro. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, intrigante o simplemente les sacó una sonrisa, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.